Marisa Escribano. Marisa Escribano estudió la carrera de periodismo en la Universidad de San Diego, en California, y luego hizo la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Lleva más de 35 años trabajando tanto en radio como en televisión. Ha recibido varios premios como el Micrófono de Oro que otorga la Asociación Nacional de Locutores, la Medalla Francisco Huerta, el Laurel de Oro. Fue reconocida como la Mujer del Año por la Asociación Internacional de Mujeres Periodistas y ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones por su trabajo en el programa Diálogos en Confianza en Canal 11. Es logoterapeuta recibida de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Actualmente ve pacientes en su consulta privada, da conferencias y talleres y es conductora de la barra de Diálogos en Confianza en Canal 11. Con ustedes, Marisa Escribano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en una emisión más de nuestro programa Entre Nosotras, que son charlas con mujeres, pero para todos. Y claro, siempre buscando tener un elemento positivo, una forma de reinventarse, algo que resulte motivador para todos aquellos que nos ven, que nos han seguido desde radio y hoy por hoy en digitales. Y la realidad es que particularmente hoy me encanta porque la entrevista es con una mujer muy valiosa, pero que mi acercamiento con ella primero, y esto fue hace muchísimos años, fue en un terreno estrictamente personal y en nuestra calidad de mamás. Y de ahí nos fuimos involucrando, conociéndonos un poco más, ver que teníamos áreas de trabajo en común, pero me encanta ver cómo ha ido creciendo, cómo se ha reinventado y de verdad que es un placer tener con nosotros a Marisa Escribano. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pilar, qué gusto. Ya sabes que te quiero mucho y que para mí siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, ¿qué te digo? Y además, algo que es muy importante, y yo creo que es romper con este paradigma de mujeres juntas ni difuntas. La realidad es que además de ser colegas, de tener puntos en común como el factor de mamás, de ser vecinas, nos hemos visto crecer unas a otras y creo que en ese sentido hemos fincado una amistad muy linda y que yo creo que es esta parte y que también lo hemos platicado, que la amistad tiene mucho que ver con un tema de estructura personal, humana. A veces las pláticas entre amigas son una gran terapia y que puede pasar el tiempo y que, dadas las condiciones de vida de cada quien, hoy por hoy la pandemia, no nos veamos tan seguido, pero el cariño y estos puntos en común persisten y yo creo que esa es una fortuna. Claro, no, por supuesto. Además, lo dices bien porque cuando hay cariño y cuando se fundamenta ese cariño a través de los años, pues no se pierde. La verdad es que no se pierde nunca. Y a ti y a mí nos unió eso. Pilar también era vocal junto conmigo y junto con otras mamás. Y entonces nos juntábamos para ver a nuestros hijos chiquitos, nuestros primeros hijitos, ¿no? Éramos unas chamaquitas y estábamos ahí, pues queriendo justamente ser las mejores mamás del mundo y estábamos ahí en todo, en contacto con todo lo que tenía que ver en la escuela y entonces hicimos un grupo muy lindo de amigas de esa época. Y luego, como también dices bien, el tiempo, pues los años van pasando y la vida te va llevando por diferentes caminos. Sin embargo, tú y yo hemos estado, ¿no? Así como saliendo y entrando porque nos encontramos, nos vemos, hacemos muchas cosas juntas. Y también me acuerdo, Pilar, el día que hicimos nuestro festival de poesía, ¿te acuerdas? Sí, era uno de los puntos que yo quería platicar y recordar. Sí, es que para mí fue una experiencia preciosa esa. Yo estaba en radio y queríamos hacer pues un recital, más que festival, era un recital de poesía y música. Y entonces invité a Pilar, lo hicimos juntas con unos compañeros ahí de radio, con Humberto Cantú, ya no me acuerdo quién más estaba porque éramos varios, y fue una cosa preciosa, de veras preciosa, en un teatro, creo que fue en el Helénico incluso, no me acuerdo. Fue en el Helénico. Fue en el Helénico. Y entonces ahí hicimos nuestra presentación, que fue padrísimo, ¿te acuerdas?
Sí, lo que pasa es que todo esto tiene antecedentes y tocaremos de nuevo un poquito este punto, pero tiene antecedentes porque a fin de cuentas había ya en Marisa también la escritora, la antología, bueno, las antologías que tú hiciste, la oportunidad de conocer desde ahí. Pero vamos por el principio. Ay, sí, yo ya me fui por la. No, no, así somos, ¿sí? Y siempre pues así, brincamos de aquí a allá y siempre regresamos al lugar donde debemos estar. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo has enfrentado esta pandemia? Pues fíjate, estoy bien, afortunadamente estoy muy bien. Y la he enfrentado, yo creo que como casi todos la estamos enfrentando. Me he encontrado gente que dice que está genial, que padre, que maravilloso, que se podían quedar así toda su vida metidos en su casa. Yo no, yo he tenido días, la mayoría son días buenos porque he aprendido justamente a reinventarme y a ver qué hago con todo esto. Pero hay días donde también me he sentido triste, días donde me despierto y no tengo ganas de nada, días donde siento que el mundo se cierra y que se hace, ¿no? Como un lugar oscuro, feo, como si ya nos hubiera caído esta maldición para el resto de nuestras vidas. Y después al día siguiente estoy feliz por alguna buena noticia, por algo bueno que pasa en la vida. Y entonces vuelvo a creer en la vida y vuelvo a estar entusiasmada y entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy así, bien, mal, bien, mal, bien, 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 mal, bien, así, Sí, así. totalmente. Fíjate que hay quien afirma que todo esto, que además no lo esperábamos ni remotamente, que ha sido un gran impacto además a nivel mundial, que tampoco es decir corro para X lugar porque no hay forma, ha significado pérdida de muchas cosas y obviamente todo un proceso que implica un duelo y junto con ello, pues todas las fases lógicas de ese duelo. Entonces entiendo perfecto, pero Sí. bueno, al final del día lo interesante es que siempre hay elementos para poder reinventarse y poderle encontrar sentido a la vida. Es Pero que además, ¿sabes? Déjame nada más decirte esto. Es que es muy raro porque sería injusto que yo te dijera que estoy mal, porque la verdad me ha ido bien. Tengo salud, mis hijos tienen salud, estoy haciendo mis diálogos en mi casa, que ya platicaremos más adelante. Estoy haciendo cosas muy padres y estoy contenta y estoy satisfecha. así es. Pero esto te viene a poner como digo yo, de cara contra la pared. Sí, totalmente. Y a veces va más allá de un razonamiento. Es mucho, muy emotivo. Definitivamente establece una coyuntura entre el antes y el después. Y, como dicen desde luego las filosofías orientales, también una oportunidad de poder encontrar elementos Sí. positivos. Pero tú has caminado mucho, obviamente primero en medios de comunicación, estudias comunicación y yo me acuerdo de siempre haberte visto en televisión con, de alguna forma, también una trayectoria muy interesante. Estuviste como conductora durante muchos años de noticieros, Sí. y me encantaría que me compartas un poquito de eso y cómo fue tu camino por estas televisoras, Canal 13, Canal 11, etcétera. Ay, pues mira, fue muy padre porque además fue una época en donde la vida era más fácil. Entonces tú querías un trabajo, tú ibas y lo pedías. Yo empecé haciendo radio, en Radio Educación, y cuando llegó un momento en donde ya era productora, ya era locutora, ya hacía de todo ahí, dije, tengo que crecer. Y lo lógico era ir a la televisión. En ese momento me gustaba la programación y lo que tenía Canal 13, y entonces fui a tocar la puerta, literalmente, a preguntar, oiga, ¿quién es el director aquí de este canal? Pues fulano de tal. Oiga, pues quiero una cita, pues tal día. Y entonces así se hacían las cosas en ese tiempo. Y fui y pedí una oportunidad y entonces me hicieron un examen escrito, un examen oral, me vieron en pantalla, me hicieron pronunciar unas cosas en inglés y una vez que hice mi examen me aceptaron y entré como reportera en Canal 13. Ujú. Luego eso se convirtió en Imevisión y Así. me quedé, estuve 14 años y de ahí fui creciendo porque empecé como reportera y después hacía programas especiales y después fui conductora de noticias y llegué a ser titular en la conducción de noticias. Entonces fue, la verdad, una experiencia que a mí me dejó mucho aprendizaje y fueron 14 larguísimos años. De Sí. acuerdo. Totalmente. Y es que es muy interesante saber esta trayectoria porque de repente
sobre todo, como tú bien decías, las cosas eran diferentes. Hay quien dice, llegó a lo mejor por la cara bonita, o por... No, o sea, ha habido un trabajo y un Sí. picar piedra, un valor de conocimiento también. Pero bueno, Canal 13 tiene su época y decides migrar. Decido migrar cuando salgo de ahí, fíjate, por uno de los errores más grandes que cometí en mi vida, que te lo voy a contar. Llega Guillermo Ochoa a Canal 13. Había muerto tiempo atrás Lourdes Guerrero, a quien conocí, y era una persona preciosa. Estuve comiendo en su casa, muy linda gente. Muere y llega Guillermo Ochoa buscando a alguien que sustituya, bueno, entre comillas, nadie te sustituye, pero que estuviera en lugar de Lourdes Guerrero como pareja de Guillermo Ochoa. Y entonces él se fija en mí, ve que yo era conductora titular del noticiario y entonces me invita a trabajar con él. Yo en principio decía, no, pero ¿cómo voy a dejar la televisión por el radio? Pero la gente me decía, pero es un señorón, o sea, tú imagínate todo lo que le puedes aprender a Guillermo Ochoa. Entonces me decían, ve con él, o sea, vas a ser coconductora de Guillermo Ochoa. Y bueno, yo en ese momento me sentía afortunadísima, la oportunidad de mi vida. Y entonces, pues después de pensarlo y que además me decían, ¿cuánto ganas? Tanto, te lo doblo. O sea, te pago el doble. Entonces, bueno, no había forma de decir que no a trabajar con él, a una nueva experiencia y a que ganara yo más dinero. Entonces yo dije que sí, me fui con él y adivina cuánto tiempo estuve trabajando con Guillermo Ochoa en la radio. Ni idea. Un día. No, bueno. un día. Un día y nos peleamos horrible. Un día y nos Oh, peleamos horrible porque después de yo haber dejado todo lo que dejé y todo, en el programa él se dedicó a burlarse de mí y ridiculizarme. No, aquí lo digo, no siento que hubiera sido a propósito ni no, él lo hacía pues para meter la nota de color en su programa y todo, pero yo me sentí terriblemente humillada. Se burlaba de mi claro. pelo, se burlaba de mi peinado, y me ponía a dar el clima. Entonces yo venía de dar las noticias y de cubrir cosas y de todo, a decir, hoy en la Ciudad de México tendremos un clima de... Y entonces yo me sentí horrible. Y cuando terminó el primer programa, me acuerdo, salí y le dije, Guillermo, no me gustó cómo me trataste y no me gustó esto. ¿Y sabes qué me contestó? La puerta es muy grande, te puedes ir. Ahora, Si no te gusta, vete. Y me claro. fui, y me fui. Entonces, muy poca gente sabe esta anécdota, pero para mí fue Ajá. terrible. Nunca jamás pude volver a regresar a Canal 13, a Imevisión, que después fue TV Azteca, porque todavía estuve yo en TV Azteca al principio. Ajá. Nunca pude volver a regresar ahí y ahí se acabó mi carrera en noticias, digamos. Ahora, se abrieron muchas otras oportunidades, muchas otras cosas. Hice radio, un programa que se llamaba Palabra de Mujer. Me Estuve en acuerdo, Radio, perfecto. sí, en Radio Centro, en Radio Fórmula, en Radiorama, bueno, en todas las estaciones de radio, hasta que salió lo del 11. Lo del 11 estuve, bueno, no sé si tú me preguntas o yo me sigo. No, 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 síguele, estuvo perfecto. Lo del 11 salió porque me invitaron a hacer un casting para Diálogos en Confianza cuando apenas empezaba. Fui, hice el casting y me quedé. Y me quedé y estuve en la primera etapa, estuve como 8 años, 8 o 9 años. Me salí unos años y luego regresé y ahora ya llevo pues como casi 9 o 10 otra vez. Entonces, de Claro. los 23 años que lleva Diálogos en Confianza, yo llevo fácil, pues a lo mejor 18, por decirte. Claro. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho, además de tu programa de Palabra de Mujer y el mismo diálogo, pero creo que en Palabra era cuando los viernes hacías un viernes bohemio, ¿no? Que leías Sí, música, leías poesía. sí, sí, fue un exitazo, pero fue un churro, fueron de esas cosas que salen así de repente. Un día no me llegó el invitado ¿Ok? y yo decía, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? Ahorita me agarraron en curva, no tenía ganas de hablar de nada, pero siempre llevaba mis libros de poesía. Y entonces saqué mi libro de Benedetti, de Sabines y todos los que llevaba y dije, pues les voy a leer lo que me gusta y se aguantan porque pues no vino el invitado. Y entonces me puse a leerles cosas y les gustó tanto que a partir de ahí nos dijeron que hiciéramos ese programa pues ya para siempre y estaba Guadalupe Ruiz Narváez conmigo, lo hacíamos juntas. Y entonces la Pupis tocaba la guitarra, le decíamos la Pupis,
y yo recitaba. Y entonces las dos, ella cantaba y yo recitaba y cantaba y recitaba, y la gente feliz. Y esos eran nuestros viernes bohemios. Claro, y entendería que de ahí se deriva mucho tu deseo de hacer esta antología de poesía que después presentaste y de donde surgió también esta incursión que hicimos en el Helénico. Sí, exacto. Es que esa es una faceta mía. ¿Tú sabes cómo me di cuenta yo que quería ser comunicadora? Porque siendo niña, o sea, pero qué te puedo decir? Yo creo que tenía, te juro, menos de 10 años, yo creo, cuando yo agarraba los libros de poesía de mi mamá, esos antiguos cursilones terribles de yo no sé si te quise, pero ahora me cansas. Claro. Unas cosas así que decías, y yo era una escuincla babosa leyendo eso, Pilar, y yo misma ponía los discos de mi mamá y le subía el volumen y le bajaba el volumen y recitaba en el inter. Entonces yo ya desde niña traía lo cursi, lo romántica y lo de ser como conductora, o sea, como dedicarme al radio y a la tele después. Sí, completamente. Y además eso se convirtió también en llevarlo, y yo creo que desde ahí había la visión, ¿no? Llevarlo a la gente, pero en vivo. Es decir, me acuerdo que hacías estas reuniones, convocabas, a veces era sí, un desayuno, un almuerzo, y Sí, siempre con mucho éxito. Yo creo que la gente en general ha estado siempre ávida, ahora no se puede, pero de poder vivir esa experiencia y conocer además más sí. gente. Sí, hicimos incluso un bailongo, me acuerdo, así le pusimos el bailongo. Y entonces renté bueno, ni siquiera lo renté porque creo que fue por intercambio, pero conseguimos el lugar ese que se llama Las Maracas, Sí, me ¿no? acuerdo. Y entonces ahí, bueno, fueron multitudes. Y hubo danzón, hubo cha-cha-cha, hubo salsa, y todos bailábamos, como yo puse mi coreografía de baile. Oh, bueno, era divertidísimo, la verdad. O sea, yo siempre me he divertido haciendo mi trabajo, haciendo lo que más me gusta. Como sé que tú también, que amas tu trabajo, Sí, ¿no? sí, sí, y es parte justo de ese caminar, reinventarse. Yo creo que cuando amas las cosas, el camino no solamente es más llano, sino mucho más creativo. Sí, totalmente, totalmente. Tienes que amar lo que haces. Claro, pero también me acuerdo además que, y de esto quizá no hace tanto tiempo, ya más reciente, tenemos, lógico, y por diversos ámbitos, varias amigas comunes. Sí. Y entonces te vi por ahí con Mane Muñoz en Ahí sí, televisión. la mani. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que fue una súper idea. Un día, bueno, Manny y yo bueno, ya nos conocíamos en las redes, pero nos hicimos muy amigas porque nos tocó hacer los Juegos Olímpicos en México, ¿no? Entonces nos tocó trabajar, hacíamos notas de color, a ella le tocaba hablar de la comida de Brasil y de no sé qué, y yo hablaba de otras cosas, pero coincidíamos durante todas las noches, durante un mes, mes y pico. Entonces nos hicimos muy amigas. Y en una de esas que nos fuimos a platicar, a comer y a pasarla rico, se nos ocurrió que las mujeres a cierta edad estamos muy incomprendidas y hay un enorme vacío, porque si tú te fijas, todos los programas que ves en la televisión, sobre todo, le hablan a la mujer que apenas va a aprender a hacer arroz, ¿me entiendes? O sea, y ahora les decimos cómo hacer un delicioso arroz a la mexicana. Cuando tú ya tienes muchos más años, pues ya pasaste por el arroz a la mexicana, ya quieres saber otras cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo es la vida a los 50 años? ¿Cómo se vive la vida a partir de los 50 años? Porque ahora no es como con mi abuelita. Mi abuelita a los 50 años era de chongo, vestida de negro, de luto siempre, y era, pues ya, yo ya la veía como de 120, ¿no? Sí, claro. Ahora, los 50 años, pues eres chavita, ¿no? Ya sé, es muy joven. Entonces, ¿cómo es? Porque es una segunda vuelta de la vida, o sea, ya lograste muchas cosas, ya tuviste hijos, ya a lo mejor, ya, en mi caso, por ejemplo, se fueron, se casaron, ya soy abuela, ya trabajé en lo que quise, ya fui, vine y regresé. ¿Cómo es la vida? ¿Ya se acaba la vida? Pues no. Entonces, Manny y yo decidimos hacer un programa que se llamara Piso 5, Claro, que es cómo se ve la vida a partir de los 50 años. Entonces, claro. no sabes qué divertido fue, qué exitazo de programa, porque estaba teniendo mucho éxito, pero fue en un canal de televisión que tuvo muchos problemas
y que después, pues, hubo broncas ahí y ya no estuvimos nosotras. Se lo quisieron dar a alguien más, creo que fue Fernanda Tapia quien lo empezó a hacer ay, ahorita se me fue el nombre, que también, Julieta Lujambio. Entonces, imagínate una combinación Extraña. explosiva, extrañísima, ¿no? Entonces, no pegó Claro. y se perdió el programa. Cuando Y además la idea era nuestra. y qué lástima, porque yo creo que sí es una forma, como tú decías, de mirar a una mujer que ha podido caminar mucho, pero que en muchas ocasiones, y quizá más ahora, y además será una tendencia lógica, el mundo, y yo digo, el mundo es de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la mujer de ese espacio que tiene conocimiento, experiencia, vida y mucho que Sí. aportar? Entonces, qué lástima que se perdió, pero siempre habrá la oportunidad, Sí. yo creo que de reiniciarlo. Y además te cambia todo, Pilar, porque llegas a esa edad y entonces ya haz de cuenta, la ropa que te quedaba no te queda, el maquillaje que te ponías te queda horrible, ya no sabes qué crema ponerte, ya no sabes qué hacer con las canas, con el pelo, o sea, aunque suene superficial, no es superficial, o sea, hay un cambio drástico interno y externo. Y entonces nosotros hablábamos de todo eso, de qué pasa con tus emociones, te puedes volver a enamorar, cómo es tener pareja a partir de los 50 años, ¿no? Todo, padrísimo, padrísimo, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que será siempre como una asignatura pendiente por ahí que tomar. Sí, Pero después me acuerdo que ahí seguimos caminando, cada quien en su respectivo trabajo, y nos llegamos a encontrar justo en ese foro donde hicimos el evento, o los eventos, porque fueron tres, de música y poesía en el Helénico. Pero yo estaba en la parte de creatividad, de literatura, etcétera, y tú empezabas en una parte un poco más, ¿qué podríamos decir? de desarrollo humano, ok. Desarrollo humano, exacto, y relacionada con los beneficios de la alimentación, de ciertos productos, etcétera. Ay, qué memoria tienes, qué bárbara. No, wow. Yo siempre digo cuando me dicen eso, pues no es que no soy un caballero. Exacto. Oye, pero es que fíjate, ese curso que tú dices se llama, ya ni me acordaba yo, y se llamaba El poder curativo de los alimentos. Y Ah, te sí. voy a decir por qué lo di. Porque en una racha me quedé sin trabajo. Como tú sabes, cuando tú te dedicas a los medios de comunicación y antes de que hubiera tanta apertura en redes, pues si de repente se acababa el proyecto de radio o de tele que tenías, te quedabas sin trabajo. Y 2 veces en mi vida me quedé sin trabajo por un año, año y pico. Y entonces yo siempre digo que cuando el destino se paraliza, tú lo tienes que mover. Y entonces yo decía, a moverlo, ¿no? Tengo que hacer algo aunque sea otra cosa. Y justo me metí a estudiar nutrición a la Ibero. Y ahí aprendí, porque esto es con fundamento, aunque suena esotérico, no lo es. Ahí aprendí sobre las propiedades, digamos, de los alimentos y cómo sí son curativas para la salud, ¿no? Entonces, mi tesis o tesina que hice estudiando nutrición fue sobre el poder curativo de los alimentos. Y por eso di ese curso en el Helénico. Sí, me acuerdo perfecto, pero no te conformas con eso. Sigues caminando. Y- sí, claro. Y eso da una alternativa de vida más importante. Yo me acuerdo que platicábamos en aquel entonces, porque justo yo había estudiado desarrollo humano en la Ibero, y tú también ya estabas encaminada, pero te sigues, pero ya en una especialidad que es la logoterapia. Ay, sí. Y muy importante porque yo siempre he dicho que más allá de ser disciplinas son estilos de vida, es una forma de ver la vida y que por cierto hoy viene muy bien porque sé que además de estar con diálogos en confianza y con todo lo que acostumbras a estar haciendo, Sí. también estás trabajando en esta parte. Cuéntanos un poquito. Pues fíjate que para mí fue un parteaguas en mi vida la logoterapia. Bueno, primero te cuento que en lo de la nutrición ya no quise, hice una empresa con una amiga y llegamos a tener dábamos clases de nutrición, consulta de nutrición, yo me ponía mi bata, era como médico yo, así con mi bata, y fue muy padre un tiempo, pero ahí justo me llamaron de Canal 11 y mi amiga se fue a vivir a Aguascalientes y pues cerramos la clínica, se llamaba Desarrollo, Salud y Nutrición, la cerramos y ya cada quien se dedicó a lo suyo. Y entonces, inquieta que soy,
dije, yo tengo que hacer algo que me ayude a mí, pero que me ayude también a entender los problemas del mundo y de la gente. Porque en diálogos la gente se me acercaba y me decía, ¿qué hago? Me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues yo daba mi mejor consejo. Pero yo decía, yo quiero ayudar de otra manera, yo quiero hacerlo más profundo, ¿no? Y me metí a estudiar logoterapia pensando que ayudaba a la gente, pero no sabes cómo me ayudé a mí. A mí me dio un giro la vida de 360 grados. Descubrí verdaderamente lo que es darle un sentido a tu vida, lo que es tener la actitud ante la vida, elegir lo libre que es uno de poder elegir cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres enfrentar las circunstancias y saber que con todo acto de libertad que tienes, pues ahí hay una gran responsabilidad también. Soy libre para decidir, pero soy responsable de lo que elijo. Y a partir de ese día, bueno, de ese tiempo donde estudié logoterapia, dejé ser la víctima de la vida, ¿no? Todavía me enojo, soy la víctima del tráfico de la Ciudad de México. Yo siempre hasta la pandemia, siempre me estaba quejando del tráfico porque siempre voy de un lado al otro de la ciudad, ¿no? Y a veces es muy cansado. Pasar 3 horas del día metida en un coche, pues es muy injusto. Pero dejé de vivirme como víctima de por qué yo y por qué a mí y por qué me pasa esto y por qué a mí me sucedió lo otro y por qué yo no puedo ser tan bonita como Pilar Meré y por qué yo no tengo todo lo que quisiera tener en la vida y por qué. Y entonces me dejé de vivir como víctima y empecé a asumir la responsabilidad de que mi vida es mi hechura. Yo hago de mi vida lo que quiero. Entonces, a partir de ese momento me dediqué, en lugar de quejarme, a hacer mi vida como la quiero. Claro, y me encanta saber que además lo compartes porque das terapias. Doy terapias. Antes de la pandemia tenía un consultorio. Bueno, tengo, pero están cerrados. Tengo un consultorio aquí en el sur de la ciudad, pero a raíz de la pandemia a mí se me abrió, nunca se me había ocurrido hacerlo en línea, ¿no? Yo sentía que tenía que haber esta presencia y esta cosa así muy personal. Y a raíz de esto empecé a hacerlo en línea y es divino. Y ahora resulta que tengo una paciente que está en Barcelona y tengo otra que está en Miami y otra que está en San Diego. Entonces, es una riqueza maravillosa. O sea, estoy encantada ahora y esa es de las bondades que me ha regalado la pandemia, el poderme acercar gente que de otra manera no le hubiera podido dar terapia, ¿no? Exactamente, con esa oportunidad, ¿no? Justo en un momento complicado donde de verdad yo creo que a mucha gente sí le hace falta encontrar el sentido de la vida y Sí, todo esta fortaleza sí. para seguir y salir adelante. De verdad que me encanta platicar contigo, siempre Ay. hay una sorpresa más. El grupo es pequeñito y queremos que así sea porque estamos trabajando en redes sociales. Entonces, antes de concluir, quisiera que jugáramos un poquito con unas cuantas preguntitas para conocer un poquito más Uh, de Marisa claro y que sí. conteste lo que te venga primero en mente Ok, y de forma breve. Tu ok. mayor pasión, Yo no te oí, perdón. tu mayor pasión. La tele y la radio. Hablar. Si no fueras todo lo que eres, porque no eres una cosa, ¿qué serías o qué hubieras sido? Hubiera estudiado medicina. Me encanta. Me Bueno, encanta. algo de lo que has hecho te relaciona un poquito. ¿Qué título le pondrías a tu vida? Este, Fui feliz a mi manera. ¿Comida favorita? Los frijoles y las tortillas. Órale. ¿Bebida favorita? Tequila. ¿Lugar para viajar? Cualquiera, cualquiera donde esté feliz. O sea, es que me gusta todo. Viajar me gusta en general. ¿Ciudad, campo o playa? Playa. ¿Música preferida? Toda, ecléctica. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? El poder de aliviar el dolor de las personas. ¿De qué te arrepientes? De decisiones imprudentes que he tomado en mi vida que debía haber pensado mejor. ¿Tu mejor lección de vida? Mis hijos. ¿Alguna influencia importante de algún personaje a nivel personal o profesional?
Muchos, porque siempre tomo algo de todo lo que leo, de todo lo que oigo, de todo lo que escucho. Entonces no te diría de uno, siempre trato que todo lo que toca mi vida sea un maestro. ¿A qué le tienes miedo? A morir feo, a morir feo, a morir enferma. Feo. ¿Gusto culposo? Gusto culposo, el pan dulce. ¿El mejor aroma para ti? Manzana y canela. Oh, qué rico. Nos recuerda como Navidad, ¿no? Exacto, se me hace hogar. Así es. Y todos tenemos una frase que hemos acuñado nosotros o tomamos prestada de alguien, pero que nos define, nos inspira, nos guía. ¿Cuál es la tuya? Fíjate, sí, la mía suena rara, pero es linda. Es una frase de César Vallejo. No estoy segura si es César Vallejo, pero dice, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ay, es linda pero fuerte. Es fuerte. Una delicia platicar contigo, Gracias. reencontrarnos pues a la distancia física, pero siempre de corazón. De verdad, yo te agradezco esta entrevista y te agradezco todo lo que nos compartes y esta alegría de vivir. Así que muchísimas gracias, Marisa, de verdad, un placer tenerte entre nosotras. Ay, muchas gracias a ti, Pilar, y ya sabes que espero que siempre la vida nos una como siempre nos ha unido, y también te lo digo aquí que te admiro muchísimo. Eres una mujer talentosísima, te admiro, te sigo en las redes, siempre estoy viendo, a ver qué se puso, qué guapa se ve, pero ¿por qué tiene ese cuerpazo? Entonces siempre estoy viéndote y con toda mi admiración y todo mi cariño. Pues muchísimas gracias, Marisa, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en una edición más de Entre Nosotras. Charlas con mujeres para todos. Nos vemos en la próxima. Gracias.